Bien, pues ya nos hemos puesto en contexto en el que tenemos un reino visigodo en España que está tocado por muchos sitios, como acaba de decir José, y ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Al enemigo, a Tarik, en el que, pues bueno, ¿cómo llega este hombre a la península ibérica? Porque aquí siempre bueno, yo por lo menos recuerdo, tanto en el colegio, en el instituto y en la universidad, este debate de vino por su cuenta, vino porque lo llamó el bando que quería derrotar a Rodrigo. ¿Puedes arrojar luz sobre esto? Claro que se puede arrojar luz. Lo que pasa es que durante mucho tiempo aquí en España hemos hecho una cosa que a nuestros colegas historiadores de fuera, sobre todo a los británicos, les provocaba cierto sonrojo y a veces una carcajada, ¿no? Porque teniendo como tenemos una fuente contemporánea de los hechos, que es la Crónica mozárabe del 754, es decir, escrita por un contemporáneo de los hechos, alguien que vivió la conquista musulmana, sin embargo, durante mucho tiempo nuestra historiografía se empeñó en reconstruir y se empeña en reconstruir los hechos, no poniendo en el centro o teniendo como base esta crónica contemporánea, sino acudiendo a textos árabes y castellanos escritos 150, 200, 300, 500 y hasta 900 años en el caso de algunos de los textos de los que se echa mano. Es un auténtico disparate, pero el disparate hace que la manera de escribir, por ejemplo, que tenían muchos historiadores y geógrafos árabes era darnos 4, 3, 4 y hasta 5 versiones de un mismo hecho. Y además para ellos la historia tenía ante todo una utilidad, que era ofrecer pues una lección moral o consolidar pues las aspiraciones legales de tal o cual escuela o de tal o cual tribu sobre tal o cual cuestión, de manera que digamos que la historia se enriquecía con todo tipo de leyendas, historias piadosas, anécdotas que venían al caso para poder explicar algo posteriormente. Es decir, es muy difícil a partir de fuentes tan tardías establecer la realidad. Claro, el Tarik que emergía era un Tarik legendario, un Tarik que a veces era bereber, a veces era de origen persa, a veces era el fiel sirviente de su señor, Musa ibn Nusair, a veces era un hombre díscolo, a veces era un señor de la guerra independiente. Claro, para esto hay que ir a Oriente y saber cómo funcionaba este imperio. Este imperio que es el Califato Omeya de Damasco es un imperio en expansión y es un imperio que tiene ya unas estructuras administrativas y militares muy sólidas. Ese Tarik aventurero, independiente, eh, heroico de muchos textos árabes no era posible en ese contexto. No era posible. No estamos hablando de una pandilla de aventureros. Estamos hablando de la punta de lanza de un imperio, de ejércitos que tenían un núcleo de soldados profesionales, los mujatila, pues equiparable a los mejores tiempos de las legiones o de la falange macedónica, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de guerreros inflamados por una fe que se lanzan. No, estamos hablando de gente muy profesional, que sabía muy bien lo que hacía, que estaban muy bien mandados. Es en ese contexto donde tenemos que situar al Tarik histórico. ¿Qué es lo que sabemos? El califato Omeya comienza a expandirse eh, por el norte de África, bueno, primero bajo el gobierno de los primeros califas, Rashidun, ¿no? Los califas de la unidad, pero a partir del año 661 ya tenemos a los omeyas y son ellos los que culminan la conquista del norte de África. El norte de África era todavía romano, barra bizantino, Cartago va a ser tomada en 698 y eso abre el norte de África a su expansión, a sus ejércitos, ¿no? Están luchando contra las últimas ciudades romano-bizantinas del norte de África, contra las tribus de las montañas, tribus bereberes, es una conquista metódica, es una conquista sistemática y dentro de esa conquista pues se van nombrando autoridades que son los valíes. El valí del norte de África, de Ifriquilla, con base en Túnez, dirige expediciones que van ampliando su dominio. Y Tarik va a ser uno de esos hombres fuertes al servicio del valí de Ifriquilla, en este caso Musa ibn Nusair, que cuando toma Tánger, Tingir, establece allí a Tarik como a su adelantado, diríamos nosotros, ¿no? En nuestro querido idioma español, en la zona más occidental del Imperio de los Omeyas, el lejano oeste de los Omeyas. Y nunca mejor dicho, porque en ese momento Marruecos pues era el lejano occidente, con tribus todavía no dominadas en las montañas, con otras que eran ya controladas por los árabes, donde en cualquier momento pues se entablaban combates de todo tipo contra poderes locales, y Tarik está allí para asentar ese dominio, ¿no? ¿Quién era Tarik? Pues nos lo describen como un hombre pelirrojo, que es un hombre con un ojo nublado y con el otro bizco, con una mano un poco deforme, cargado de espalda, pero
con una visión táctica y estratégica brutal y con una voluntad de hierro, y va a ser él el que termine de consolidar la conquista de lo que hoy sería Marruecos. ¿Y quién va a ver la oportunidad? La oportunidad de dar el salto al otro lado del estrecho. ¿Qué tenía consigo? Pues un pequeño ejército profesional, muy pequeñito, luego si quieres hablamos de él, y por supuesto las levas de guerreros bereberes, de guerreros moros, que él acababa de controlar a esas tribus, acababa de dominarlas y que le cedían guerreros, pues en base a los acuerdos de paz con el califa, ¿no? Y ahí es cuando se le abre la oportunidad de dar el salto al reino visigodo, porque vamos a tener otro personaje que si quieres hablamos de él, muy misterioso, que es el conde Don Julián, que regía en lo que hoy sería Ceuta, Secten, en aquel momento, que dispone de una pequeña flota que tiene cierta conexión con el reino visigodo y que, digamos que en comandita con Tarik, le muestra las posibilidades que tendría dar el salto al otro lado del estrecho. Y digamos, Julián, realmente, ¿qué intenciones tenía? ¿Quitárselo de encima para que lo dejase ahí tranquilo y se fuese a España o buscaba algún beneficio? Pues don Julián es un personaje enigmático a no más poder. Durante mucho tiempo la historiografía española, pues haciendo un poquito de patria, como digo yo, se empeñó en que don Julián era godo, aunque no hay ni una sola prueba de que así sea. Los textos que lo vinculan con los godos son tardíos, muy tardíos, nos vamos a 300, 400, 500 años después de los acontecimientos. La historiografía marroquí también digamos que se encabezona, ¿no?, en que sea bereber, porque es una manera también de nacionalizarlo, y sin embargo los textos primarios, los textos más antiguos, le dan el título de patricio, que es un título romano, o lo llaman directamente rum, romano, y le dan títulos como comandante del estrecho. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos de cierto? Sabemos que mínimo hasta el año 685, mínimo, Ceuta estaba bajo dominio romano / bizantino. A mí me gusta decir romanos de Oriente, pero bueno, bizantino para simplificar, ¿vale? 685, a tan solo 26 años de la invasión de la Hispania visigoda, ¿vale? Sabemos, sin ningún género de duda, que Ceuta era bizantina en 685. Sabemos que el dominio bizantino sobre el norte de África se mantuvo mínimo hasta 698, porque Cartago solo cae en 698 y ciudades todavía bizantinas no fueron dominadas en la zona de lo que sería Argelia y Marruecos hasta 706, 708. Lo lógico, teniendo en cuenta que se le da el título de patricio y de romano en los textos más antiguos y más sólidos, es pensar que nuestro Don Julián era bizantino y que fue el último estrategos del tema sectenciano, del tema de Ceuta, que aparece en una carta que el emperador Justiniano II le envía al Papa Juan V el año 685. Eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Que si Cartago cae en 698 y teniendo en cuenta que en Constantinopla hay un cambio de régimen, pues se quedó aislado. Probablemente buscó primero el apoyo de los godos, de Witiza, y cuando Witiza muere inesperadamente en 710, pues decidió bueno, que dado que no iba a llegar ayuda desde los visigodos porque estaban enzarzados en una guerra civil, que lo mejor era buscar un acuerdo con los nuevos conquistadores, facilitarles el paso a ver si se estrellaban al otro lado. Probablemente esa fue la jugada de don Julián. Mira, os facilito el paso, pero me dejáis en posesión de mi pequeño enclave, ¿no? A favor de esto también están los nombres de los hijos de don Julián, que son claramente armenios. Muchos armenios estaban al servicio del imperio y muchos terminaron en el norte de África. En fin, es un personaje oscuro, pero para mí, que fue bizantino, para mí que fue el último estrategos del tema sectenciano y para mí que fue un hombre calculador que pensó en el provecho de su pequeño mundo, Ceuta, Algeciras, básicamente, ¿no?, a ambos lados del estrecho, y en que le pasara por encima la ola de la conquista sin que le afectara mucho. Y la teoría entonces de que realmente quien llaman a Tarik fueron los herederos de Witiza o de alguna forma los que se estaban enfrentando con Rodrigo, que lo llamaron como aliado para derrotar a Rodrigo, ¿a esta otra teoría le da validez? Esta teoría se basa en un hecho real.
volvemos a la única crónica contemporánea de los hechos. Solo tenemos un testimonio directo, ¿vale? Ese testimonio directo, que es el de la mozárabe escrita en 754, por eso la llamamos así, no conocemos al autor, es anónimo, ¿no? Lo que nos dice es que Rodrigo, cuando va a la gran batalla contra Táriq, se vio traicionado por 2/3 de su ejército. Sabemos que Rodrigo había tomado el poder de forma ilegítima. Y sabemos también que los parientes de Bitiza, del último rey, estaban en oposición a Rodrigo. Por lo tanto, a partir de aquí, posteriormente, siglos más tarde, se va generando la idea de que los hijos de Bitiza, que no eran sus hijos, ¿vale? Lo que sí sabemos por la crónica mozárabe es que Opa era hermano o hermanastro, no hijo de Bitiza. ¿Por qué? Porque Bitiza muere con 25 años. No podemos imaginarnos a sus hijos si los tuvo en la batalla en 711. Si muere con 25 años, como mucho, en 710, en 711 sus hijos no estaban a estar al frente de una facción política ni de un cuerpo de tropas en una batalla, evidentemente. Además, la crónica mozárabe lo deja claro, eran sus hermanastros. Sabemos que le hicieron traición a Rodrigo, le hicieron oposición, pero no hay ningún indicio de que llamaran en su auxilio a Táriq o a los árabes, sino que aprovecharon el desembarco de Táriq para ponerse en contacto con él. Eso sí está 100%, digamos que establecido, y traicionaron a Rodrigo, quizás pensando en que aquello era una algarada y que después de saquear y de pillar y de llevarse esclavos, los árabes harían lo que ya habían hecho en 709 y en 710. Cruzar el estrecho, saquear y volverse. Pero en 711 no se volvieron. Ujú. Y con respecto al ejército invasor musulmán, que antes te has quedado como con. Bueno, Sí, has dicho de dejarlo para después. Te lo digo porque según en fuentes, lo tengo por aquí apuntado, lo estaba buscando antes, hay fuentes que hablan desde que se cruzó el estrecho con 15.000 soldados hasta solo 2.000. O sea, hay un baile muy grande y sí, en primer lugar no sé a qué se debe, pero 2.000 soldados, no sé, parece que son pocos, ¿no? sí, es ridículo. A veces, a veces hay que hacer un poquito de labor primero de saber cómo era el ejército omeya. Que esto en España nunca lo hemos hecho. En España no, es como si hubieran aparecido aquí, es nuevo. No, no, no. Estamos hablando de un ejército que viene conquistando el mundo desde Siria y Palestina, que lleva 50 años de guerra continua contra los romanos de Oriente, contra los bizantinos en el norte de África y contra las tribus bereberes. Es decir, estamos hablando de una estructura militar potente, poderosa, estructurada, y eso aquí es como si no nos importara, ¿no? Aquí nos conformamos con que los bereberes de Táriq, no. Estamos hablando de un ejército muy complejo, ¿no? ¿Cómo era ese ejército? ¿Cómo era ese ejército y qué número trajo Táriq realmente aquí a la conquista de Hispania, ¿no? Bueno, estamos hablando de un ejército que tenía dos tipos de tropas fundamentalmente. Los mujatila eran tropas profesionales que recibían su paga regular del califa. Estas tropas formaban, ante todo, como lanceros, en orden cerrado, en infantería, solían colocarse en un tipo de formación que ya veremos cuando lleguemos a la batalla, que se llama Hamish, y que básicamente eran cuadros de infantería cerrada, escudo con escudo, lanzas hacia adelante, organizados en 3 filas de profundidad, sufú, que se iban relevando en el frente de batalla, ¿vale? Esos eran los mujatila. También había mujatila que eran arqueros. El arco largo árabe era como el arco largo inglés, un arco de 2 metros, un arco simple, de curvatura simple, pero de 2 metros de envergadura, potentísimo, ¿no? Pues esos eran los mujatila. Muchos de ellos eran árabes, pero también otros muchos eran egipcios, sirios, afaricas. Los afaricas eran africanos de lengua latina. Y a ese cuerpo de tropas escogido, que luego vamos a ver el número que trajo con el Táriq, ¿no? Se le sumaban contingentes guerreros tribales, que podían ser de tribu árabe, pero sobre todo en el caso que aquí estamos viendo eran contingentes tribales proporcionados por la recién dominada, en muchos casos apenas islamizada o nada islamizada, tribus bereberes del norte de África y sobre todo de lo que hoy sería Marruecos, que proporcionaban el grueso de la tropa. ¿Cómo era esa tropa? Bueno, muchos de ellos eran jinetes, pero claro, luego vamos a ver que Táriq no pudo traer jinetes. Jinetes ligeros, ¿vale? Sin armadura, que peleaban pues con venablos y con espadas cortas, y también infantería muy ligera, muy desorganizada, muy brava, muy combativa, pero con escasa formación y muy mal equipada. Esos eran los dos tipos de tropas fundamentales de un ejército de la época en el norte de África. ¿Qué efectivos tenía Táriq?
si se hace una buena confrontación de las fuentes que tenemos, tanto de la mozárabe como también de las fuentes árabes, podemos establecer con bastante fiabilidad el número de tropas y su característica. Tenía un contingente principal de mujatila, es decir, de tropas profesionales, que oscilaría entre un mínimo de 1.700 efectivos y un máximo de 3.000. Eso es las tropas profesionales, ¿no? Vamos en torno a entre 2 y 3.000 efectivos para redondear, llevó Tarik consigo de ese tipo de tropas. Y el resto iban a ser bereberes. ¿Cuál es el número total? Bien, en un primer desembarco, en abril del año 711, Tarik primero desembarca con su núcleo de tropas profesionales, esos 1.700 guerreros profesionales. Luego se le suman hasta un total de 5.000, hasta completar 5.000 tropas bereberes. Sí, esos guerreros mal armados, mal adiestrados, pero muy combativos, que proporcionaban las tribus de lo que hoy sería Marruecos. Y posteriormente, justo antes de la batalla, ante la magnitud, que luego hablaremos de él, del ejército godo que se le echaba encima, que era muy poderoso, pues Tarik pidió refuerzos a su señor, el Valí, el gobernador de Ifriquilla, de África del Norte, con sede en Túnez, que poseía una flota muy potente, que sabemos que contaba con 360 naves, y que le mandó Tarik termina juntando 7.000 hombres, y luego Musa le envía 5.000. De manera que al final Tarik contó con entre 12 y 13.000 hombres, porque a esas tropas bereberes, más o menos unos 10.000, y esas tropas profesionales de línea, unos 3.000, sumó también un pequeño contingente de tropas de Don Julián, que estaríamos hablando de tropas romano-africanas, ¿no? De lengua latina, cristiana, vinculadas, si mi teoría es correcta, al Imperio Romano de Oriente, e incluso, según algunos textos árabes, tuvo consigo un cuerpo de guerreros negros, de esclavos guerreros, que oscila entre 70 y 700. Es decir, calculamos unos 13.000 hombres más o menos al final, aquellos con los que Tarik pudo contar el 26 de julio de 711, cuando se desencadenó el infierno en la batalla con Rodrigo. 13.000 hombres.